Hay algo que la sociedad no te dice. Envejecer no te quita poder, te lo concentra. Cuando eres joven, tienes energía para correr en todas direcciones. Puedes trabajar 20 horas, dormir 4 y repetir. Tienes pasión desbordante, valentía sin límites, ganas de comerte el mundo. Pero muchas veces toda esa energía se dispersa. Es como un río desbordado que inunda todo, pero no llega a ningún lugar específico. Con los años, ese río encuentra su cauce. Ya no inunda todo, pero ahora tiene dirección. Ya no grita fuerte, pero cuando habla, transforma. Ya no corre hacia todas partes, pero cuando avanza, nada lo detiene. Eso no es perder fuerza, eso es sabiduría. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que pasó de ser el discípulo más impulsivo e impredecible de Jesús a convertirse en la roca sobre la cual se edificó la iglesia primitiva. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro, que significa piedra. Esta es su historia. Pedro era un pescador del mar de Galilea, un hombre de manos callosas, voz fuerte y temperamento explosivo. Trabajaba con su hermano Andrés en el negocio familiar de pesca. Días completos bajo el sol, noches enteras lanzando redes. Era un hombre de acción, impaciente, directo. Y entonces conoció a Jesús. Lucas 5 cuenta que después de una noche frustrante sin pescar nada, Jesús le dijo que lanzara las redes de nuevo. Pedro, cansado y escéptico, le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú lo dices, echaré las redes». Y capturaron tantos peces que las redes comenzaron a romperse. En ese momento, Pedro cayó de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Esa era la naturaleza de Pedro. Todo o nada. Extremos emocionales. Un momento confiado, al siguiente derrotado. Un momento valiente, al siguiente aterrado. Y Jesús, conociendo perfectamente su personalidad volátil, lo eligió. No a pesar de su impulsividad, sino sabiendo que toda esa energía, una vez refinada, se convertiría en poder inquebrantable. Durante los 3 años que Pedro caminó con Jesús, vemos constantemente ese patrón: energía sin control, pasión sin sabiduría. En Mateo 14, los discípulos están en una barca en medio de una tormenta. Jesús camina sobre el agua hacia ellos. Y Pedro, sin pensarlo 2 veces, grita: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas». Jesús le dice: «Ven». Y Pedro salta del bote. Camina sobre el agua. Increíble valentía, ¿cierto? Pero entonces mira las olas, tiene miedo y empieza a hundirse. Impulso sin reflexión, fe sin estabilidad. Momento 2. La confesión y el tropiezo. En Mateo 16, Jesús pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen ustedes que soy yo?». Y Pedro, como siempre el primero en hablar, declara con convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo bendice: «Bienaventurado eres, Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Momento glorioso, ¿verdad? Pero minutos después, cuando Jesús explica que debe ir a Jerusalén a sufrir y morir, Pedro lo reprende: «Señor, esto no te sucederá jamás». Y Jesús tiene que responderle duramente: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». De bienaventurado a Satanás en cuestión de minutos. Esa era la montaña rusa emocional de Pedro. Alturas espirituales seguidas de caídas estrepitosas. En la última cena, Jesús le advierte a Pedro: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, con toda la confianza del mundo, responde: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Pura convicción, cero autoconocimiento. Porque esa misma noche, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro no pudo ni siquiera mantenerse despierto para orar con él.
Y cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Violencia impulsiva, valentía sin estrategia, acción sin pensar en las consecuencias. Jesús tuvo que detenerlo. Guarda tu espada. ¿Acaso no beberé la copa que el Padre me ha dado? Y horas después, cuando una sirvienta le pregunta a Pedro si él estaba con Jesús, Pedro lo niega. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No lo conozco, no sé de quién hablas. Y el gallo cantó. Y Pedro, recordando las palabras de Jesús, salió de ahí y lloró amargamente. El hombre que juró morir por Jesús no pudo ni siquiera admitir que lo conocía. Ese momento fue el punto de quiebre en la vida de Pedro. No fue la primera vez que falló, pero fue la primera vez que entendió la profundidad de su debilidad. Toda su confianza en sí mismo se desmoronó, toda su valentía declarada se evaporó. Se vio a sí mismo tal como era, débil, cobarde, insuficiente. Y ahí fue donde Dios comenzó a trabajar. Porque Dios no puede usar a un hombre que confía en su propia fuerza, solo puede usar a un hombre que sabe que sin él no es nada. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. En Juan 21, junto al mar, Jesús le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 preguntas, una por cada negación. Y Pedro, ya sin arrogancia, ya sin alardes, responde humildemente, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. No lo descalificó por su fracaso, lo restauró y le dio la misión más importante, cuidar del rebaño de Dios. Pero esta vez Pedro ya no sería el hombre impulsivo que saltaba del bote sin pensar, sería un líder, un pastor, una roca. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro era un hombre completamente diferente. En Hechos 2, Pedro se levanta frente a miles de personas y predica con autoridad, con claridad, con poder. Ya no es el que habla sin pensar, ahora cada palabra tiene peso, cada frase tiene propósito. Y ese día, 3,000 personas se convirtieron. La misma boca que negó a Jesús 3 veces, ahora proclama su nombre con valentía inquebrantable. Frente al Sanedrín, valentía controlada. En Hechos 4, Pedro y Juan son arrestados por predicar sobre Jesús. Los líderes religiosos los amenazan y les ordenan que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro, con una firmeza que ya no es impulsiva, sino fundamentada, responde, «Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». No sacó una espada, no gritó, no actuó por emoción. Habló con autoridad tranquila, con convicción profunda, con sabiduría. Esa es la diferencia entre energía descontrolada y energía enfocada. Décadas después, Pedro escribe 2 cartas que forman parte del Nuevo Testamento, y en ellas vemos a un hombre completamente transformado. Primera de Pedro 5:8-9 dice, «Sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe». ¿Recuerdas al Pedro que dormía en Getsemaní? Ahora enseña a otros a mantenerse alerta. ¿Recuerdas al Pedro que negó a Jesús por miedo? Ahora enseña a resistir firmes. En Primera de Pedro 4:12-13 escribe, «Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. El hombre que huyó del sufrimiento ahora lo abraza con propósito». El martirio de Pedro, el acto final de valentía. La tradición cuenta que Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón, y cuando lo iban a crucificar, él pidió ser crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Ese es el Pedro final, humilde, firme, con propósito hasta el último respiro. Ya no el que declara, moriré por ti, sin entender lo que dice, sino el que realmente muere, con plena conciencia,
con plena entrega, con plena paz. La historia de Pedro es la historia de todos nosotros. Cuando somos jóvenes, tenemos energía desbordante. Queremos cambiar el mundo, hacer grandes cosas, dejar huella. Y muchas veces actuamos sin pensar, hablamos sin medir, prometemos sin entender, fallamos. Pero con los años, con las caídas, con los quebrantamientos, algo cambia. Ya no corremos hacia todas partes, ahora caminamos con dirección. Ya no gritamos nuestras convicciones, ahora las vivimos con firmeza. Ya no prometemos grandezas, ahora cumplimos compromisos. Esa misma pasión que tenías a los 20, a los 30, sigue ahí, no se fue, solo que ahora está refinada, enfocada, dirigida por la sabiduría que solo dan los años y las pruebas. Pedro joven, energía descontrolada, pasión sin dirección, acción sin sabiduría. Pedro maduro, esa misma pasión, pero enfocada, esa misma valentía, pero con propósito, esa misma energía, pero dirigida por el Espíritu Santo. La juventud tiene el fuego, la madurez sabe dónde encenderlo. La juventud tiene la fuerza, la madurez sabe cómo usarla. No se trata de perder la pasión con los años, se trata de convertir esa pasión en poder transformador. Tu edad no te hace débil, te hace letal, porque ahora sabes exactamente dónde apuntar. Dios no ha terminado contigo, de hecho, puede que apenas esté comenzando. Porque ahora, finalmente, estás listo.